El salto vertical con contramovimiento, CMJ. Como es conocido, el salto contramovimiento, CMJ, se realiza por una flexión-extensión rápida de piernas con la mínima parada entre las fases excéntricas y concéntricas. La mayor altura alcanzada en este test con respecto al salto vertical sin contramovimiento, SJ, se atribuye a la influencia de la energía elástica o al mayor momento de fuerza generada durante la fase de flexión-extensión, fundamentalmente debido a la optimización de los mecanismos de excitación, estimulación y contracción muscular. Por esta razón, lo normal es que la altura alcanzada en CMJ sea mayor que el SJ. El CMJ también se puede realizar con pesos adicionales, con el fin de obtener información sobre toda la curva de fuerza-velocidad. La prueba se realiza por medio de una serie de saltos de CMJ, comenzando sin carga y añadiendo progresivamente peso a la barra, hasta llegar al peso que se considere adecuado. La relación entre la evaluación del centro de gravedad y el peso utilizado se representa en ejes de coordenada, dando lugar a una curva fuerza-velocidad, que realmente sería una curva peso-altura, pero que es perfectamente válida para analizar las características de fuerza-velocidad en el salto del sujeto y su evolución con el transcurso del entrenamiento. Al mismo tiempo, se consigue determinar la curva fuerza-velocidad. También se puede conseguir la curva de potencia máxima aplicando la siguiente fórmula: P igual a PCB más PB por 9,81 por raíz de 2 por 9,81 por H, donde PC es el peso corporal, PB es el peso adicional, el peso de la barra, y H es la altura del salto en metros. Figura 7.5. Ejemplo de un registro de fuerza de tiempo de un salto vertical con contramovimiento. En azul se representa la fuerza en el eje vertical, rojo en el eje anteposterior y en el verde el eje mediolateral. Coeficiente de fuerza-velocidad. Este coeficiente es una adaptación del índice de Bosco, que se realiza con el SJ y con un peso adicional equivalente al peso corporal. Con este coeficiente se pretende hacer una comparación entre la fuerza expresada en Newton o presentada por la altura que se alcanza con el peso con el que se salta y la velocidad en ms o la altura alcanzada en el salto. Así, disponiendo solo de una plataforma de contacto, la máxima velocidad se sustituye por la altura alcanzada en el salto sin carga, CMJ, y la fuerza por la altura alcanzada con el peso utilizado en el salto, que puede ser equivalente al peso corporal u otra carga inferior, CMJP. La relación entre las alturas alcanzadas con el peso corporal u otra carga inferior, CMJP, la relación entre las alturas alcanzadas los dos saltos sería el coeficiente buscado, y la fórmula es coeficiente fuerza menos velocidad igual relación FB igual CMJP sobre CMJ. Según el valor de esta relación, se determinan las características del sujeto en relación con las variables fuerza y velocidad y el efecto producido sobre ellas por el entrenamiento. Por ejemplo, si con el CMJP se realiza un salto de 15 centímetros y con el CMJ sin peso de 45 centímetros, tendremos un índice de 0,33, es decir, con el peso máximo utilizado se consiguen 33% de lo que se salta, si no utilizamos ningún peso. Este resultado nos indica cuál es la relevancia de FB en un momento concreto. Si el cociente es muy alto o crece con el entrenamiento, es que estamos dando mayor énfasis al trabajo de fuerza máxima, o al menos así se manifiesta en el sujeto entrenado. Por el contrario, si baja, probablemente estamos primando el trabajo de velocidad con cargas más ligeras. Otros objetivos importantes sería tratar de descubrir si existe una relación óptima en cada sujeto y en cada especialidad, en el momento en que se manifiesta la mejor forma específica.
La variación del coeficiente debe analizarse teniendo en cuenta la evolución de dos variables, divisor y el objetivo del entrenamiento. Tanto la evaluación como la disminución del cociente puede ser positiva o negativa en función de los cambios de cada uno de los saltos y el objetivo del entrenamiento. El peso máximo que se debe utilizar en el CMJP no debería ser superior a aquel con el que la altura del salto fuese inferior a 13 a 15 centímetros. Esto se justifica por tres razones. En primer lugar, porque al llegar a esa altura, con toda seguridad que el sujeto ya ha alcanzado este valor, no tendría mucho sentido aumentar mucho el peso, puesto que el test de salto, los cambios de la potencia, una vez analizados, el coeficiente FB, son el mejor indicador de las adaptaciones neuromusculares producidas. Tabla número 2. Interpretaciones de los posibles cambios en el coeficiente de CMJ, peso X, CMJ. Posibilidades de que se puedan dar en el coeficiente F sobre B, indicando así el efecto se puede considerar positivo o negativo. En segundo lugar, porque alturas inferiores a las indicadas son muy poco fiables. Esta falta aparente de fiabilidad, debido a la ejecución casi inevitable por el objeto, ha sido además cualificada y corroborada. El salto vertical con contramovimiento sin cargas adicionales ha mostrado una buena estabilidad, fiabilidad, CSI del orden de 0,9. Sin embargo, en algunos estudios se ha podido comprobar que a medida que aumenta el peso, CB aumenta claramente. Con 0 kilogramos el CB fue del 4.3%, pero aumentó progresivamente con el peso a ser 9.5% con 80 kilogramos. Esto significa que a medida que da aumentos del peso, la fiabilidad baja mucho. En tercer lugar, cuando los sujetos son expertos, además de que la fiabilidad aún será menos, no merece la pena correr el riesgo innecesario de una lesión. En la tabla 3 se encuentra una de las orientaciones sobre la carga peso, con la que la mayoría de los casos se alcanzará la máxima potencia. Esta carga está relacionada con lo que salta el sujeto sin peso adicional. También se indica cuál es la altura aproximada que se alcanzará en el salto cuando se produce la máxima potencia. Consideraciones acerca del salto vertical. El salto sin carga presenta una alta fiabilidad, CSI 0,9 menos 0,99, CB 0,17 a menos 4.3%, pero a medida que aumenta la carga con la que se realiza el salto, disminuye la fiabilidad. El salto y la potencia en 6 semanas de cicloergómetro presenta una correlación de 0.51 antes del entrenamiento y después de 10 semanas de entrenamiento de fuerza de 0.73. Se supone que esta relación sería entre los cambios y al menos así debería haber sido, aunque se especifica en el texto, y además el salto fue capaz de discriminar entre los sujetos. El pico de fuerza de reacción en el salto vertical es fiable. CSI igual a 0.22, CB igual a muy bajo, pero no es el impulso. CSI 1 igual a 0.22, CB igual a 24%. Nosotros hemos encontrado que la velocidad inicial, que es directamente proporcional a la altura del salto, medida por impulsos, es muy poco fiable. CB muy alto, 27,8%, y CSI muy bajo, 0,35%. Dowling y Vamos estudiaron 18 variables posiblemente relacionadas con el salto y encontraron que la potencia positiva máxima era la variable que explicaba con la mayor medida la altura del salto, R igual a 0.93. Los mismos resultados obtuvieron Ashley y Weiss. Según algunos autores, la diferencia entre SJ y CMJ se debe a un mayor momento de fuerza en las articulaciones, mayor tensión, estado de actividad del músculo y mayor fuerza aplicativa cuando se hace el CMJ. Tabla número 3.
Altura del salto, altura. Carga añadida, carga, cuando se alcanza la máxima potencia en el salto vertical, en relación con el mejor salto sin carga, CMJ. En la primera columna vemos el CMJ, mejor salto sin carga. Segunda columna, altura para máxima potencia. Y en la tercera columna, la carga próxima hasta máxima potencia. La cantidad de energía almacenada no depende del trabajo negativo, sino de la fuerza aplicada al comenzar la fase de impulso. Por tanto, además de la posible influencia de la elasticidad, también debe considerarse la fuerza aplicada. No se puede asegurar si el efecto reflejo influye en las diferencias porque no se difieren significativa en la actividad eléctrica duramente encontrada en la fase concéntrica. La producción de fuerza por una unidad de tiempo o fuerza explosiva parece ser un factor mucho más importante para el rendimiento atlético. Heizorgott propone que no se ha podido considerar como dos entidades totalmente independientes de producción de energía debido a la fuerza generada al inicio de la fase concéntrica y el efecto del trabajo negativo. Por su parte, Voigt y Coles en 1995 midieron la energía almacenada en el tendón durante el salto, que resultó ser de 26 más 3% del total de la energía producida. Por el aumento del resultado en el salto no pudo ser explicado, pero la contribución de la energía elástica al trabajo positivo, fase concéntrica. Por el último, la rigidez musculotendinosa también ha sido considerada como importante en la producción y utilización de energía en el salto. Así, Goebel considera que el aumento de la rigidez hay dos ventajas en el salto. Durante el estiramiento se puede alcanzar más energía potencial, porque la fuerza se puede elevar más rápidamente, y durante el acortamiento los componentes contráctiles pueden generar más trabajo, ya que su acortamiento no es mediatizado, ralentizado por una baja rigidez de los elementos en serie.